hijo, por lo general, llama a su madre, saluda a su madre. ¿Y con qué razón nosotros no vamos a hacer lo mismo, no es cierto? Queremos saludar en esta mañana a cada una de las madres que se encuentran en este lugar, a cada una de las madres que puedan estar en sus casas, decirles que son una bendición para nuestras vidas. Que muchas veces el consejo que trajeron a nuestra vida es el que hoy día nos mantiene acá. Ese consejo o esas oraciones de muchas madres, esas palabras cuando uno a veces andaba decaído o iba a tomar una mala decisión, esa madre siempre ha estado ahí para darnos un consejo. Entonces queremos bendecirla en esta mañana, queremos honrarla y queremos darle las gracias a cada una de ustedes por toda la labor que ustedes han llevado día tras día. Sin duda es una labor sacrificada, esforzada, desde el momento que ya están esperando un hijo, ya muchas cosas empiezan a cambiar, a veces empieza a cambiar el cuerpo, tienen que adaptarse, empiezan a haber dolores, empiezan a dormir menos, y uno diría que cuando el hijo nace, todo eso pasa. Pero todo eso por lo general continúa y aún peor. Hay noches enteras donde no duermen, donde están preocupadas por cada hijo que tal vez si está enfermo o no está enfermo, que si se destapó, que si está bien, que si le falta algo. Y sin duda es una labor extremadamente, si uno lo pensara, cansadora. Pero le damos gracias porque han cumplido. Gracias por lo que han dado y gracias por lo que han entregado. Gracias a todas las que están aquí por dejarse escuchar una palabra de Dios para poder traer un consejo a cada hijo. Amén. Así que bendecimos sus vidas en esta mañana y les voy a invitar que pueda abrir su Biblia en Lucas capítulo 15. Y en Lucas 15 nos estaremos encontrando con 3 parábolas, las cuales las 3 parábolas cuando uno las lee pareciera que fueran de alguna forma, son las 3 iguales. Pero las 3 están dirigidas, tienen una misma base, pero las 3 están dirigidas a un mismo grupo de personas y las 3 parábolas, aunque tienen relatos distintos, personajes distintos, tienen una misma base, como decíamos recién. Lo primero que vamos a encontrar en estas 3 parábolas de alguna forma es que algo se había perdido. Lo segundo que vamos a encontrar en estas 3 parábolas, que a raíz de que algo se había escondido, pero también algo se halló. Algo se perdió, pero algo se halló. Y lo tercero que vamos a encontrar en estas 3 parábolas es que a raíz de que algo se perdió y algo se encontró, algo eso que se había perdido se halla, hay gozo, hay alegría en el reino de los cielos. Y de alguna forma lo que me gusta de esta parábola, que vamos a ver en estas 3 parábolas, pero nos vamos a enfocar más en la última, en la tercera, es que de alguna forma vamos a ver el corazón del Padre, el corazón del reino de Dios, el corazón de un Padre que ama profundamente, infinitamente, a aquel que se había perdido. Y eso me encanta de esta parábola. Ahora esta parábola Jesús comienza contándola una tras otra, las 3 juntas, a un grupo de personas. Y este grupo de personas eran un grupo de fariseos, un grupo de maestros de la ley. Eran unos escribas. A estos principalmente estaba dirigido estas 3 parábolas. Ahora, ¿por qué estaba dirigida estas 3 parábolas a estos hombres? Porque ellos murmuraban contra Jesús constantemente de por qué Jesús se juntaba con cobradores de impuestos, por qué Jesús se juntaba con prostitutas, por qué Jesús se juntaba con pecadores. Eso era el reclamo que constantemente ellos hacían contra Jesús. Es más, en Lucas 5:27, unos capítulos antes, dice que de pronto Jesús va caminando por ahí y se encuentra con un cobrador de impuestos llamado Leví. Y cuando lo mira le dice, sígueme. Al instante, este hombre recibió la palabra de Jesús y dejó todo lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. Y cuando decidió seguir a Jesús, decidió dejar una vida atrás. Y al decidir dejar esta vida atrás, dice que hace una fiesta donde invita a todos sus amigos cobradores de impuestos, a todos estos hombres. Y mientras está sentado en la mesa con Jesús y con todos estos hombres, aparecen estos fariseos, aparecen estos maestros de la ley y empiezan a reclamar, empiezan a murmurar. ¿Por qué Jesús está con ellos? ¿Por qué Jesús comparte con pecadores? Y lo decían de una forma despectiva, de una forma de hablar mal de Jesús.
Y Jesús, al escuchar esto, miren lo que le responde. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando Jesús les decía estas cosas a los fariseos, les vuela de alguna forma la cabeza. De alguna forma ellos no pueden comprender estas cosas. ¿Y por qué le hablo tanto de los fariseos? Porque para poder entender estas tres parábolas que están dirigidas a los fariseos, también tenemos que entender qué es lo que ellos pensaban. ¿Por qué Jesús le empieza a responder con estas tres parábolas? Y cuando buscaba en un comentario de William Barclay, dice de alguna forma que, sobre los fariseos se escandalizaban de que Jesús se asociara con hombres y mujeres que ellos consideraban pecadores. Los fariseos ponían en la misma categoría a todos los que no cumplían todos los detalles de la ley tradicional y los llamaban gente de la tierra. Había una barrera infranqueable entre estas dos clases de personas, y era que la regla farisea establecía: a nadie de la gente de la tierra le confíes dinero, ni aceptes su testimonio, ni le reveles ningún secreto, ni le nombres tutor de ningún huérfano, ni le pongas a cargo un fondo de caridad, ni lo acompañes en un viaje. Un fariseo tenía prohibido hospedarse en casa de un hombre de la tierra e invitarlo a la suya. Tenía prohibido hasta donde fuera posible tener ningún trato con él. Los fariseos tenían el propósito de evitar todo contacto con los que no cumplían los detalles de la ley tradicional, para no contaminarse. Por eso se escandalizaban de Jesús, que se relacionaran con gente que ellos consideraban no solo extraños, sino pecadores. Ellos decían que un judío estricto nunca diría: hay alegría en el cielo cuando se arrepiente un pecador. ¿Saben lo que decían? Decía: hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador. Esa era su forma de pensar. Les irritaba escuchar a Jesús que Dios no venía por personas justas, sino venía por pecadores. Cuando leía esto podía comprender por qué a ellos les molestaba tanto que Jesús se juntara con estos hombres. Porque ellos ni siquiera querían contaminarse de acuerdo a lo que ellos habían entendido de la ley, de acuerdo a lo que ellos habían comprendido o lo que ellos habían escrito en sus manuscritos, que no debían juntarse, ni acercarse, ni contaminarse con ninguno de ellos. Pero Jesús, volviendo a Lucas capítulo 15, dice que Jesús está con cobradores de impuestos. Jesús está con pecadores. Y a ellos les empieza de alguna forma a molestar esta situación. Y Jesús le responde con la primera parábola. Y dice: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas, le dice, y pierde una de ellas, no deja las 99 y va en busca de aquella oveja que se perdió? Y al encontrarla, esto es maravilloso, porque dice, la toma sobre sus hombros, se alegra, se regocija y vuelve a casa. Y al llegar a casa, dice, al pueblo, a la ciudad donde vive el ovejero, ¿no? ¿Cómo se diría? Sí, el ovejero. El pastor de ovejas, eso. El pastor de ovejas. Al llegar a la casa, ¿quién no invita? Dice, llama a sus amigos, dice. Llama a sus vecinos. Llama a su familia. Y le dice, alégrense conmigo. Le dice, porque la oveja que se me había perdido, la he encontrado. Y Jesús remata con esto. Pues yo le digo que igualmente hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y esto de alguna forma les revolvía el estómago. ¿Cómo hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte? Si ellos pensaban que había más alegría en el cielo cuando un pecador se perdía. Ellos eran los justos, ellos tenían que ser merecedores de estar delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que nos viene a relatar esta parábola? Que un pecador es importante para Dios. Y yo le doy gracias en esta mañana. Porque nosotros somos el relato de este pasaje. Nosotros somos esa oveja perdida. Esa oveja que un día salió y se apartó del redil, y que esa oveja que quería vivir su propia vida, esa oveja que quería andar por sus propios caminos. Pero perdidos, muchas veces esa oveja se caía en un barro, estaba sucia. Pero el amor de Dios
nos muestra que Él sale a buscar esa oveja. Que Él sale a buscar esa oveja perdida. Y Él se alegra por esa oveja perdida y la toma en sus hombros y la carga y la lleva a casa. Y yo le doy gracias en esta mañana. Porque esa oveja perdida que somos nosotros, el Señor nos ha traído a casa. El Señor en esta mañana lo ha traído a usted a casa. Delante de la presencia de Dios. Y ¿sabe qué? Muchas veces pensamos en nuestra vida, no, es que me equivoco tanto, cometo tantos errores. Y tal vez hay muchos que están escuchando este video, o tal vez aquí que se siente que se ha perdido, que se ha alejado del camino al Señor. Pero en esta mañana esta parábola viene a decirnos que el Señor vino a buscar hombres que se deciden arrepentirse. Amén. Hombres y mujeres que deciden decir, Señor, me he equivocado. He cometido tantos errores. Y en ese momento, ¿sabes lo que pasa? Aparece el pastor de ovejas. Aparece Jesús y te lleva a casa. Eso viene a decirte en esta hora el Señor. Eso viene a decirte a través de esta parábola. Que Él vino por ti y por mí. Que somos valiosos delante de su presencia. Y que así como Él se esmera un día en buscarte, así nosotros también tenemos que esmerarnos y llevar la palabra a otros. Porque muchos necesitan ser salvados. Es maravillosa este pasaje, esta parábola. La segunda parábola es la parábola, dijimos que nos vamos a enfocar en la tercera parábola. Así que la segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Entonces Jesús, al terminar la primera parábola y decir esto, y que los fariseos de alguna forma ya empezaron como a revolverle el estómago, les dice, o también, le dice, para continuar, ¿qué mujer? Y de alguna forma, mire, los personajes que va tomando. Toma a un pastor de oveja, que para los fariseos un pastor de oveja era alguien que impuro. Eran personas que, según ellos, no practicaban la pureza, el ritual de la pureza y la limpieza. Eran personas de alguna forma también ladrones, estafadores, porque llevaban a sus animales a comer pastos a lugares de otras, a tierras de otras personas. Y eso a ellos les molestaba. Y el Señor pone, por ejemplo, en esta parábola, por ejemplo, a un pastor de ovejas. Y luego pone a una mujer, que para la época de los judíos, las mujeres no tenían ningún valor, no tenían nada, pero el Señor siempre está resaltando y levantando a lo que muchos menospreciaban. Y mire, dice, o también, ¿qué mujer, dice, si tiene 10 monedas y se le pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa y la busca afanosamente? Y me gusta esta palabra, porque cuando dice afanosamente, de alguna forma recuerden que en ese tiempo las casas de los judíos eran de tierra, eran de paja muchas veces. Entonces, que se perdiera una moneda adentro, la mujer tenía que buscarla, y con suerte, entre medio de toda esa tierra que tiraba para un lado, tiraba para otro lado esa paja, podía tal vez encontrar esa moneda. Y el Señor hace referencia a esto, que de la misma forma, afanadamente, como esta mujer busca la moneda, así el Padre buscó nuestra vida. Y quiero que entiendas eso, porque cuando tú entiendes esto, tú le das gracias a Dios. Porque yo estaba perdido, porque tú estabas perdido. Pero Dios tuvo un afán con tu vida. Y te buscó y no se cansó. Y así como el pastor de ovejas fue a buscar su oveja, dejó las 99 y fue a buscarte a ti, o esta mujer que busca afanadamente esta moneda, siendo que tenía 10 monedas más, así Dios te busca cada día. No eres un caso perdido para Dios. No eres algo que ya está, se acabó. Dios está constantemente buscando nuestra vida. Quiero que recuerdes esto. Dios está constantemente buscando nuestra vida. Y dice afanosamente hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, ¿sabes lo que hace? Dice, reúne a sus amigas, a sus vecinas, y les dice, alégrense conmigo, porque ya he encontrado la moneda que se me había perdido. Pues yo le digo, dice, vuelve a decirle a estos fariseos, querían que escucharan esto y que quedara guardado esto en su corazón,
dice, igualmente se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. ¿Cómo un pecador que se convierta? Hay alegría en el reino de los cielos. Para Dios esta parábola lo que nos quiere decir que es importante una sola persona. Y así como nosotros muchas veces fuimos importantes para Dios, nosotros también tenemos que levantarnos. Y así como esta mujer encendió esa lámpara, encender esa antorcha. Y también llevar el mensaje a otros. No te canses de orar. No te canses afanadamente de orar por aquellos que no han alcanzado el Evangelio. Es hora de llevar esa antorcha, encender esa antorcha en otras casas. Muchas veces hemos estado orando por familia, hermanos, tíos, hijos, primos, no sé. Pero llegará el momento en que la palabra, si no nos cansamos nosotros también de orar y de pedirle al Señor por ellos, que llegarán también a este camino, aun cuando estén perdidos. ¿Acaso para Dios hay un lugar suficientemente lejano que no pueda llegar? Job decía, ni en las profundidades de las aguas, ni fuera casi de este planeta, ¿dónde podré ocultarme? ¿Dónde podré huir? No hay lugar donde el Señor no pueda llegar. Y no hay corazón donde el Señor no pueda quebrantar. Pero nosotros tenemos que orar también. Tenemos que permanecer. Dios nos ayude en esta mañana. Si Dios no se rindió con nuestras vidas, porque si analizamos nuestras vidas, muchas veces hemos sido duros, hemos sido tercos y todavía lo seguimos siendo. Pero si Dios no se rindió con nuestras vidas, ¿por qué pensamos que Dios se va a rendir con otros? Y que Dios va a rechazar a otros. Dios no rechaza a nadie. Dios dice que está constantemente llamando al pecador. Y eso vemos en estas parábolas. Vemos que Jesús buscaba insistentemente a uno y a otro. Y la tercera parábola y la última parábola es la que viene a encerrar todo este capítulo. En las dos primeras vamos a ver que el Señor viene a buscar algo que se había perdido. Y luego lo encuentra y hace fiesta en el reino de los cielos. Y en esta parábola no es muy distinta. También refleja exactamente de alguna forma lo mismo. Dice en el versículo 11, y les contó Jesús, otra parábola más, continuó. Es como que les daba. Es como, entiendan. Y les contó Jesús también. Había una vez un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y yo creo que estos fariseos, al oír esta palabra en ese momento, quedaron impresionados con esta parábola. Quedaron impresionados con estas palabras que Jesús estaba empezando a relatar. Porque en la época, ningún judío, ningún hijo se atrevería a decirle al padre, dame la herencia que me corresponde. Dame la parte que me corresponde. Porque de alguna forma, decirle esto a un padre era decirle, ojalá estuvieras muerto. Ojalá no estuvieras acá. Ojalá no perteneciera yo a esta familia. Esas eran las palabras de este hijo menor. Le estaba diciendo, no te quiero a ti, no quiero nada de lo tuyo, de tu vida. Sí, es verdad. No querían al padre. Pero sí querían los bienes del padre. Sí quería la comodidad del padre. Sí quería la estabilidad del padre. Y hay muchos hijos así. Queremos muchas cosas de Dios. Queremos su cuidado, queremos su protección, pero casi que no queremos al padre. Y eso relata esta parábola. Un hijo que no quiere la vida del padre, pero sí quiere la riqueza, los beneficios, la comodidad del padre. Mientras los judíos escuchaban esta parábola y estos escribas, estos maestros de la ley, lo más probable que ellos habrían esperado
y lo que había hecho un padre, que lo hubiera reprendido a este hijo, que lo hubiera de alguna forma haber mandado a sacar de su presencia, que lo hubiera casi llegado a haberlo golpeado, haberlo castigado por tal insolencia de este hijo hacia su padre. Pero sabe que este padre, en un acto de amor, le respondió al hijo y le dice, el padre, dice el versículo, repartió entonces sus bienes entre los dos hijos. No la negó. Y yo creo que los judíos decían, pero ¿qué es esta parábola? Los fariseos decían, ¿cómo no hizo nada? Pero el padre, en un acto de amor, de alguna forma, yo creo que lo que él pensaba es que si este hijo le pasa su parte y él quiere irse, tal vez el trato de la vida en el día de mañana lo haga volver. El trato de estar lejos de la casa del padre, el que le vaya de alguna forma tal vez no bien, porque sin duda estar lejos del padre siempre te va a ir mal. Siempre tomaremos malas decisiones. La voz de los padres hay experiencia. La voz de una madre hay experiencia. Y estar siempre lejos de la casa del padre, tomaremos malas decisiones. Y este padre, en un acto de amor, lo decide darle todo. Darle la parte que le merece. La parte que a él le correspondía eran 2 hijos. Era una parte y al hijo mayor 2 partes. Siempre al hijo mayor se le entregaba 2 partes de la herencia. Si fueran 3, 4 hijos, siempre al mayor se le entregaban 2 partes. Porque en la cultura judía, el mayor tenía la responsabilidad de cuidar al menor, de mantenerlos a todos juntos, de atraerlos si había uno que se alejaba o se perdía, de ir y rescatarlo. En la cultura judía, el mayor tenía la responsabilidad cuando los padres no estaban. Y este padre reparte una parte al hijo y la otra queda ahí, porque la otra va a ser del otro hijo, las otras 2 partes. Y dice, en pocos días después, versículo 13, el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano, donde despilfarró de tal manera, todo de tal manera. ¿Y sabe qué? Cuando dice en pocos días, el hijo reunió todo, esto significa solo una cosa, que el padre le dio su parte y él, para poder irse luego, lo vendió muy barato. Obtuvo muy poco. Claro, en esta fortuna tal vez era muchísima plata, pero era poco lo que había obtenido. Pero ¿sabe lo que impresiona de alguna forma en este pasaje cuando uno lee esto? Que esto para el padre significaba una vergüenza frente a su comunidad, frente a sus pares, frente a sus conocidos. El hijo lo acaba de avergonzar, porque al vender esto, de alguna forma, en cada tierra había una historia, en cada tierra había un esfuerzo, un sacrificio de años de un padre de trabajar. Había una historia. Detrás de toda esta tierra, de esta herencia, hay un estatus. Pero este hijo decide, de alguna forma, separarse del padre, vender lo que tenía a un costo muy barato, muy económico. Y esto de alguna forma termina avergonzando al padre. Pero mire el padre. Entonces continúa la historia. Entonces el hijo toma todo y se va. Y el 14 dice, cuando ya había malgastado todo, sobrevino un terrible periodo de hambre en aquella región donde estaba el hijo. Y él empezó también a padecer necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a uno de los habitantes de aquel país, el cual lo envió a sus tierras a cuidar cerdos. Él habría querido llenar el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y sabe que cuando uno lee esta palabra, este versículo, los judíos yo creo que decían, pero ¿cómo?
no podían entender, no podían comprender cómo había llegado a este nivel. ¿Sabe por qué? Porque ningún judío en la época y en la cultura judía pensaría siquiera trabajar con cerdos, porque para ellos los cerdos eran animales impuros. Para ellos los cerdos eran animales con los cuales se contaminaban de tan solo estar cerca. Pero este hijo ha decidido ir a buscar trabajo en el peor lugar, con los cerdos. Y no solo eso, dice que nadie le daba trabajo, y cuando alguien le da trabajo, parece que nadie le da nada, nadie le paga. Le ha ido mal estar lejos de la casa del Padre. Y cuando está lejos y nadie le paga, nadie le da nada, él lo único que piensa es en comer algarrobas. Y en la época, comer algarrobas, nadie se atrevería a comer algarrobas. Porque un cerdo puede comerla, un cerdo puede comer esas algarrobas. Eran duras, pero no solamente eran duras, sino se dice que muchas veces esta algarroba podía uno perder la vida al comer estas algarrobas. Pero su mente está tan perdida de alguna forma que está trabajando con cerdos, está trabajando en un lugar donde cualquier judío podría despreciarlo y ha decidido comer lo que los cerdos comían. Pero aquí comienza todo. Comienza ese cambio que hubo en él. Así como nosotros, un día hubo un cambio. Porque nosotros también estábamos perdidos. También, de alguna forma, podríamos decir, si entendiéramos esta cultura, créame que estaríamos, si supiéramos cómo ellos vivían, cómo ellos pensaban, estaríamos también así como, ¿pero cómo? Pero es cosa de ver nuestra vida muchas veces, nuestro pasado. Y decimos, ¿cómo hicimos tantas cosas? Tanto que nos equivocamos, en tantos lugares que anduvimos, ¿cómo? Pero un día, dice entonces el 17, mire qué lindo este pasaje, volviendo en sí, de pronto hubo un cambio, como que al ver su condición, al ver dónde él estaba, dijo, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros? Dijo, ¿cuántos trabajadores? Imagínense, era millonario el padre, y él gastó toda esa herencia. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Dice, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre. Y es lindo esto, porque de pronto hay metanoia, dice, un cambio de mente. Y en nosotros también sucedió lo mismo. Un día dijimos, no sé usted, pero un día estoy harto de esto. Estoy cansado de esto. Y ahí es cuando nosotros decimos, Señor, yo me rindo. Sabes que yo he tomado decisiones y me he equivocado. Mira lo que me he llevado en mi vida. Pero así ese hijo también parece que algo pasó en él. Entonces el padre no estaba equivocado en ese acto de amor. Cuando lo dejó ir, cuando le entregó todo, cuando no le, tal vez le dijo, ¿quieres tomar tus decisiones? Ve para allá. Pero dice que este hijo recapacitó, entró en sí y dijo, ¿cuánto? Dice, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí comiendo, queriendo comer. Dice, la comida de los cerdos. Mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre. Y me impacta esto. Como un corazón rebelde, Dios tiene la capacidad de transformarlo. Un corazón rebelde, Dios lo puede transformar. Y es cosa de mirarnos a nosotros, y no es cosa de mirar muy lejos. No es cosa de comparar a otros. O decir, estaría bueno que esta persona hubiera escuchado esto. Nosotros somos esos rebeldes. Nosotros hemos querido vivir nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo quiero vivir mi vida, es mi forma, es lo que yo quiero? Y muchas veces eso no está comparado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dios te dice, ama, cuida, bendice, ayuda, niégate a ti mismo. ¿Cómo me voy a negar a mí mismo? Primero yo. Y nos cuesta,
Pero Dios transforma los corazones rebeldes. Amén. Dios transforma la vida de cada persona. Así ha transformado nuestra vida. Sí, Señor. Y el 18 y dijo, mire, y volveré a mi padre y le diré, ya estaba preparando un discurso. Había llegado a un punto en que tenía que hacer algo. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Y esto no sé si usted lo logra entender, pero es asombroso. Porque primero él decía, Padre, dame mi parte. Quiero vivir mi vida. Quiero hacer lo que yo quiera. Quiero estar donde yo quiera. Quiero hacer las cosas como yo quiero. Pero de pronto, su vida cambió de tal forma que él dice, volveré a mi padre y le diré, he pecado contra Dios y contra ti. Mire, primero pone a Dios en su vida. Luego pone al Padre. Y al final está Él. Y así es la vida del cristiano. En nuestra vida debería estar siempre primero Dios. En cada decisión que nosotros tomamos, Dios debería ser el centro de nuestra vida. En cada decisión, al caminar, al levantarnos, al estar donde queramos estar, Dios debería ser primero. Y dice, puso a Dios primero. Y en su condición de haber fallado, haber tratado mal al Padre, pone al Padre y luego se pone a Él. El 19 dice, y ya no merezco, esto es lo que le iba a decir, empecemos el 18. Volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. El 19, y ya no merezco que me llames hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. A uno de tus jornaleros, a uno de tus trabajadores. Inmediatamente se puso en camino para volver a la casa del Padre. Él sabía una cosa, por eso él preparaba este discurso, que en la cultura judía, él había de alguna forma avergonzado al Padre. Que en la cultura judía, él al momento de llegar a casa, tenía que ser rechazado. Tenía que ser muchas veces, según lo que decía, si hubiéramos sido estrictos, como en el Antiguo Testamento, un hijo que había sido rebelde, que no quería cambiar, que quería vivir constantemente su vida, dice que el padre tenían que sacarlo y apiedrarlo, porque no había un cambio en su vida. Y él tal vez tendría que haber sido expulsado, ¿verdad? Y él sabía estas cosas. Y sabía de alguna forma en su mente que la única forma de que el padre retribuirle algo era empezar de abajo. Era empezando a trabajar. Y él quería retribuirle al Padre. Esa era su mentalidad, porque era la mentalidad de un judío. Que él tenía, que cada uno tiene que retribuirle a Dios lo que Dios le ha dado. Pero ¿sabe qué dice? Que aún estaba lejos cuando su padre lo vio. Y profundamente conmovido el padre. Mira, esto me impacta a mí. Porque muchas veces los hijos nos portamos mal. Yo he sido hijo. Y a veces hacemos cosas incorrectas. Y a veces llegamos a casa y muchas veces un padre, una madre está ahí esperando diciendo, depende de lo que me diga, le voy a responder. Depende de lo que me diga, es como yo voy a actuar con él. No sé, muchas veces los padres son así. Yo he sido hijo, así que yo sé que los padres son así. Pero dice este padre conmovido. Y aquí está el título del mensaje que dice, un padre amoroso. Un padre amoroso. Dice, profundamente conmovido. ¿Sabes lo que hace? No esperó a que llegara acá. Lo voy a esperar a ver, a que llegue hasta acá, a ver cómo viene arrastrándose. No, dice, salió corriendo a su encuentro. Lo estrechó entre sus brazos y lo besó. Dice, el hijo empezó a decir, Padre, he pecado contra Dios, contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, rápido, traigan las mejores ropas, vístalo, póngale el anillo en el dedo y el calzado en los pies. Luego saquen el ternero cebado, mátenlo y hagan fiesta, celebrando un banquete, porque este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer la fiesta. Qué bueno es Dios.
Porque este hijo venía con una actitud, tal vez venía derrotado, tal vez venía cansado, tal vez se sentía frustrado, falló en la vida. Y nosotros cuando vinimos al Señor le dijimos, Señor, he fallado en todo, me he equivocado en todo. ¿Y sabes qué? Le decimos, Señor, yo voy a empezar a hacer esto, yo voy a darte esto, y el Señor, ¿sabe qué? No lo deja ni hablar al hijo. Cuando le está diciendo, Padre, he pecado, mire, él solo le alcanza a decir, el hijo le dice, Padre, he pecado contra Dios, sí, lo dejo hablar, y contra ti, sí, está bien, y ya no merezco que me llame hijo. Y ahí lo para. Y voy a retribuir, y ya no hablas más. ¿Sabe por qué? Porque el padre viene y le llama a sus criados y le dice, vístanlo, denle la mejor ropa, póngale calzado, póngale anillo. ¿Sabe que no traía ni calzado? No tener calzado en la época significaba que eras un esclavo, pertenecías a alguien. Pero el padre le manda a poner calzado, le da un anillo que significa autoridad. ¿Y sabe qué? El Señor hizo eso con nosotros. Nos devuelve la condición de hijo en el momento que le decimos, Señor, perdóname. Te devuelve la condición de hijo. Y eres hijo. Aun cuando te equivocaste, aun cuando fallaste, el Señor te devuelve esa condición. En un instante. ¿Y sabes qué? El Padre dentro de él tal vez decía, no tienes cómo retribuirme todo lo que estoy haciendo por ti. Eres hijo y ya no hay nada más. Y tal vez hay muchos que hoy día se están equivocando y están cometiendo errores. Pero basta con decirle, Señor, perdóname. Señor, me equivoqué, Señor, he fallado. Y el Señor te devuelve esa condición de hijo. No solo eso. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabías que hubo una fiesta en el cielo en honor a tu nombre? Los ángeles se regocijaban. El Padre se regocijaba. Y Dios dice, lo he traído a casa. Lo ha vuelto a traer a casa. Y cuando pareciera que esta parábola está todo marchando maravillosamente, está todo funcionando muy bien, de alguna forma, aparece una segunda parte. No era uno el que estaba perdido. Parece que eran dos los que estaban perdidos. Y esta parte de la parábola es especialmente dedicada a los fariseos, a los escribas. Porque la primera parte trata de un padre que busca al hijo perdido, busca a aquellos que han pecado. Pero el segundo hijo se creía justo. Los fariseos se creían justos. Habían hecho bien las cosas, ellos estudiaban la ley. Y mire, dice, en esto el hijo mayor que estaba en el campo regresó a casa. Al acercarse oyó la música y los cánticos. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué significa todo aquello? El criado le contestó, es que tu padre ha hecho matar un becerro cebado, porque tu hermano ha vuelto sano y salvo. El hermano mayor, de alguna forma, se irritó al oír esto y se negó a entrar a casa. ¿Sabes que estaba afuera? No quería entrar. Su padre entonces salió para rogarle que entrara. El padre sale nuevamente a buscar a su hijo. ¿Se da cuenta de esta parábola? El padre buscando constantemente a su hijo. A esos que se creen justos y a esos que estaban perdidos. Dice, pero el hijo le contestó, desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada. Y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Y ahora resulta que llega este hijo tuyo, mire, este hijo tuyo, que se ha gastado tus bienes con prostitutas y mandas a matar en su honor el becerro cebado, el mejor becerro. Este hijo estaba muy perdido también como el segundo. Este hijo también estaba perdido. ¿Sabe qué? Cuando leemos esto y nos damos cuenta de algunas cosas. Lo primero, cuando le dice, tu hijo, es como que ya no lo consideraba hermano.
Dice, en vez de alegrarse, ya no lo consideraba hermano. Y él está enojado porque el padre está gastando sus bienes, los que a él le pertenecían. Entonces el padre, lo que él piensa de alguna forma, yo debería ya tenerlos también. Para que esto no se pierda. Porque es mío. Esto me pertenece a mí. Es alguien que está pensando solo en él. Solo en su vida. No le importa a los demás, no le importa a su hermano, no le importa a su padre. Es más, nunca se entera cuando el hijo llega a casa. Es porque él estaba con sus amigos, le importa estar con sus amigos. Le gustan los beneficios del padre. Le gusta el bienestar del padre. Le gusta el cuidado, la protección. Lo que el padre le puede dar. Pero en su vida diaria vive lejos de la casa del padre. Él vive con sus amigos, él comparte, quiere estar con sus amigos. Él quiere lo mejor para él y sus amigos. Pero no le importa el padre. Y el padre sale a buscarlo y lo invita. Pero así también estos fariseos decían, no, ¿cómo es posible que Jesús se junte con pecadores? Si nosotros hemos hecho bien las cosas, nosotros estudiamos su palabra, nosotros hemos estudiado cada pasaje, nosotros decimos, porque ellos decían de alguna forma, guardar cada palabra. Pero se equivocaban en muchas cosas. Pero mira el versículo 31. Y el padre le dijo, mire cómo le responde el padre. Tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Le dice, pero ahora tenemos que hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Ellos pensaban que ellos estaban cerca de Dios, que estaban cerca del Padre. Pero la verdad es que estaban perdidos también. Y el Señor hace esa invitación esta mañana. Muchas veces decimos estar bien. Muchas veces decimos tomar las mejores decisiones. Hacer bien todas las cosas. Pero la verdad es que el único que hace bien las cosas es Dios. Y si nosotros queremos hacer bien las cosas, tenemos que estar cerca de la casa del Padre. Y ese es el llamado en esta hora. Acércate a Dios. Vuelve a buscar a Dios. Acércate porque sabrás lo que Él quiere y lo que Él piensa. Y no solo eso, estando en la casa del Padre, verdaderamente disfrutaremos de todos sus beneficios. Habrá fiesta, habrá alegría, habrá gozo. Dice que un día estaremos delante de su presencia, donde allá en el cielo, donde no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá más muerte. Estaremos junto con Él, llenos de gozo, llenos de paz. Algunos dicen, nos vamos a aburrir, no, porque Dios verdaderamente empezaremos a vivir. Verdaderamente empezaremos a vivir como Él nos había creado. Él nos creó en gozo, en paz, en plenitud. Significa que no vamos a necesitar nada, que nos sentiremos llenos. Y tenemos que vivir para alcanzar esa vida. No olvide nunca esto, que mientras estamos acá, este es el ensayo de nuestras vidas. Y que los que lo hagan bien, pasarán al reino de los cielos delante de su presencia. Los que lo hagan bien disfrutarán de los gozos, de la grandeza del Padre, de todos los beneficios del Padre. Él sale a buscar en esta hora. Él sigue buscando. Nosotros estamos acá y el Padre sigue buscando continuamente. Y Dios ha salido a buscarte a ti. Dios ha salido a llamarte a ti. Y es hora en esta mañana, es una mañana de salvación. Es una mañana de salvación. Donde cada corazón que se arrepienta, donde cada corazón que acepte y reciba al Señor en esta hora, que diga, Señor, perdón, te necesito. Te necesito, Señor. ¿Sabes lo que hace el Padre? Lo toma en sus brazos y lo recoge y lo lleva delante de su presencia. Eso hace Jesús. Así que
Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Dios bendiga su vida. Amén. Y yo le voy a invitar a nuestro pastor que por favor nos sea llevando en una oración.